¿La CURP? Luego está dentro de la estructura es el lugar, la ficha de identificación, de ahí los antecedentes, heredofamiliares, socioeconómicos. La mayoría de los formatos de historias clínicas les van a manejar los socioeconómicos dentro de antecedentes personales no patológicos, ¿ok? Está bien, se pueden manejar como antecedentes socioeconómicos o se pueden manejar dentro de personales no patológicos. Los antecedentes ginecobstétricos y antecedentes patológicos. Entonces, los antecedentes heredofamiliares, ¿qué llevan? ¿Qué contienen los antecedentes heredofamiliares? Todas las patologías que padezcan los familiares de primer contacto, ¿ok? No familiares de segundo contacto. Y ¿cómo se pueden escribir los antecedentes? Ya sea poniendo se pone el parentesco, si está vivo o muerto, y la enfermedad que padece, ¿ok? O la otra manera, hacer una lista con las patologías que hay, que tienen los familiares de primer contacto y el parentesco, ¿ok? De ahí los socioeconómicos, pues está toda la lista, personales no patológicos, los ginecobstétricos, ¿qué incluyen los antecedentes ginecobstétricos? Menarca, inicio de vida sexual, si es regular o irregular, la duración del ciclo, fecha de última menstruación, luego sigue las siglas, ¿qué significa la G? ¿Cuántas gestaciones has tenido? La P, ¿cuántos partos has tenido? La C, ¿cuántas cesáreas has tenido y cuántos abortos? ¿Ok? Y en caso de que estuviera embarazada también se anota la fecha probable del parto. Los patológicos, pues ya está toda la lista, desde las enfermedades que padeció en la infancia, alguna enfermedad importante, hospitalizaciones, cirugías, traumatismos, ¿qué más? Alergias, medicamentos y enfermedades crónico-degenerativas, ¿ok? Siempre anotando las enfermedades crónico-degenerativas, hay 4 importantes, que es la diabetes, siempre hay que poner si está negado o si sí presenta, hay que poner diagnosticado hace cuánto tiempo y el tratamiento con, ¿ok? Igual hipertensión arterial, si es negado o si sí, hay que poner diagnosticado hace cuánto tiempo y el tratamiento con. Lo mismo para cardiopatía o dislipidemia, que son las 4 enfermedades crónico-degenerativas más comunes en nuestro medio. Luego de los antecedentes, fíjense cómo la historia clínica, el SOAP es un resumen de lo que es la historia clínica, ¿ok? ¿Qué es el SOAP? ¿Qué es la primera P? Problemas, que es el motivo de consulta. El motivo de consulta siempre se va a expresar en las palabras del paciente y es una o dos causas, ¿ok? Luego, ¿qué sigue? Subjetivo. ¿Qué es el subjetivo? Padecimiento actual, ¿ok? Que siempre, ¿cómo se inicia? Paciente femenino, masculino de tantos años de edad, acude a consulta por presentar y ponen en términos médicos los motivos de consulta, ¿ok? Y de ahí empiezan a describir cada signo y cada síntoma. ¿Cuál es la semiología? ¿Cómo se indaga la semiología? Con las 4 C, las 4 A. ¿Cuál es la primera C? La cronología. ¿Cómo le preguntan la cronología? ¿Hace cuánto tiempo inició con su sintomatología? ¿Ok? Y pues ya lo expresan. Desde si es muy agudo, pues en horas, en días, semanas. Si ya es crónico, pues meses o años. ¿Ok? De ahí, ¿cuál es la segunda C? Curso. ¿Qué es el curso? ¿Cómo se escribe? Se inició de manera
súbita, se estaba tranquilamente el paciente y de repente apareció o de manera gradual, de poco a poco, súper importante. ¿Qué más se pone en curso? Si es constante o intermitente. ¿Cuál es la importancia de esto? Una clave para toda la vida, para su servicio. Cuando le llega un paciente con dolor abdominal en fosa ilíaca derecha y ustedes no saben, acuérdense, les va a pasar, ustedes no saben si enviarlo o no a la ciudad, lo que marca si es algo urgente, si es un abdomen agudo, siempre va a ser si el dolor es constante. Si el dolor es constante, se envía. Si no es constante, puede ser cualquier otro. ¿Ok? Luego, la siguiente es la calidad de los síntomas. Siempre, si es dolor, puede ser sordo, quemante, cólico. Dependiendo del síntoma es que se pone. Luego sigue la cantidad. Si es cuantificable, pues se pone por decir, ha tenido 3 episodios de vómito o ha tenido 4 evacuaciones en las últimas horas. Si no es cuantificable, lo pueden poner como leve, moderado o severo, y si es dolor, se utiliza la escala de dolor, ¿ok? Luego sigue las 4A, área, localización anatómica. Aquí en área, algo que se me olvidó decir en la clase pasada, aparte de la localización anatómica, en el área también entra la irradiación, ¿ok? Siempre hay que preguntarle al paciente hacia dónde se irradia, hacia dónde se va el dolor, ¿ok? Los agravantes, si se agrava con algo, los atenuantes, si se atenúa con algo, o acompañantes, si se acompaña con algo. Si se acompaña con algo, si es más de un síntoma, hay que describir la semiología de cada uno de los síntomas, ¿ok? Con la siguiente. Entonces, si se fijan, de subjetivo, la historia clínica empieza con, si vemos el SOAP es un resumen de la historia clínica, ¿ok? En la primera parte, pues, que es lugar a la ficha de identificación, la P es de motivo de consulta, la SD, padecimiento actual, ahí eso entra en subjetivo, el interrogatorio por aparatos y sistemas que está en la historia clínica, también es subjetivo, ¿ok? Porque le seguimos preguntando, el paciente nos expresa. Después viene lo objetivo, lo que en el SOAP es objetivo, en la historia clínica va a ser todo lo que tiene que ver con el examen físico, desde la vista, que es el hábitus exterior, los signos vitales y la exploración física, ¿ok? El día de hoy vamos a revisar signos vitales y hábitus exterior. Muy bien, la siguiente. Signos vitales. ¿Cuáles son los signos vitales? ¿Cuáles son las constantes vitales en un paciente? La presión arterial, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la temperatura y la saturación de oxígeno, ¿ok? Esto va en la parte objetiva, es la primera parte del objetivo en la historia clínica, pero es sumamente importante, ¿ok? ¿Qué nos dicen los signos vitales? Los signos vitales nos dicen si el paciente está estable o inestable, ¿ok? Siempre, 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 ustedes se tienen que acostumbrar, tanto en su práctica profesional como para los exámenes, lo primero que siempre hay que revisar es los signos vitales. Los signos vitales, si el paciente está inestable, no importa o sea, obviamente importa el diagnóstico, pero lo principal siempre va a ser estabilizar a su paciente, ¿ok? Si tienen un caso clínico en el que les presentan cualquier patología y ustedes ven que el paciente está hipotenso y taquicárdico, y luego les dice, ¿cuál es el siguiente paso en cuestión?
y dentro de la respuesta les ponen el estudio, hacer el estudio que les va a dar el diagnóstico, esa no va a ser la respuesta correcta. ¿Okay? Siempre la respuesta correcta ante un paciente inestable siempre va a ser estabilizar al paciente. Se tienen que saber exactamente cuáles son los... siempre tienen que saber cuál es lo normal. ¿Okay? ¿Cuáles son las cifras de presión arterial normal? 120/80 es el límite. ¿Okay? Ahorita vamos a ver. De frecuencia cardíaca, ¿cuál es la frecuencia cardíaca normal? De 60 a 100. ¿Okay? La temperatura. Muy bien. ¿Cuándo es febrícula? ¿Cuál es la diferencia entre febrícula y fiebre? ¿Nadie lo sabe? Ahorita lo revisamos. La saturación de oxígeno, ¿cuál es lo normal? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Muy bien. Dale a la siguiente, ahora sí. Muy bien, esto es lo normal, ¿ok? La frecuencia cardíaca, lo normal es de 60 a 100. ¿Qué significa? Que su corazón esté latiendo, el corazón de su paciente esté latiendo de 60 a 100. ¿Dónde está el mando? ¿Dónde está el mando? El nodo sinusal. ¿Okay? Entonces lo normal, una frecuencia cardíaca normal siempre va a ser de 60 a 100. Depende de la condición cardiorrespiratoria de su paciente. Si los pacientes tienen una muy buena condición física, tienen una buena resistencia cardiovascular, van a estar cerca de 60. ¿Okay? Pacientes sedentarios que no hacen mucho ejercicio, que no tienen buena actividad física, buena condición cardiorrespiratoria, va a estar cerca de 100. ¿Okay? ¿Cuál es lo anormal? A partir de 101 se considera taquicardia. ¿Okay? ¿Hasta qué punto se considera taquicardia normal? Taquicardia sinusal. ¿Saben? Hasta 150. ¿Okay? Si ustedes corren, si ustedes se agitan, si ustedes se asustan, si... Hay varias cosas que aumentan la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca puede subir hasta 150. Arriba de 150 ya es una taquicardia patológica, ¿ok? Una taquiarritmia. Pero desde 101 se considera taquicardia. ¿En qué casos? Miren, todo es fisiología. Si ustedes saben bien fisiología, si aprendieron bien fisiología, el resto de la carrera va a ser sumamente fácil para ustedes, ¿ok? ¿En qué caso les puede dar taquicardia? ¿Una qué? Muy bien, pues, una taquiarritmia puede ser, pero ¿qué otras cosas les puede causar una taquicardia? Ansiedad. Choque hipovolémico. Muy bien, un choque. Si aumenta, si disminuye el gasto cardíaco, ¿cuáles son los determinantes del gasto cardíaco? ¿Qué es el gasto cardíaco? Lo que expulsa el corazón en un minuto. Muy bien, más que lo que expulsa es la oferta que da el corazón de oxígeno y nutrientes, ¿ok? Entonces, si disminuye el volumen sanguíneo, el cuerpo, para compensar, ¿qué va a hacer? Aumenta la frecuencia cardíaca, ¿ok? O hace vasoconstricción. Entonces, siempre que tengan un paciente con taquicardia, deben de pensar qué es lo que le está dando. Lo más común que van a ver ustedes en los exámenes es pérdida del volumen sanguíneo, ¿ok? Si un paciente llega con taquicardia, lo primero que van a pensar es pérdida del volumen sanguíneo. ¿Cómo pueden perder volumen sanguíneo? Desde diarrea, vómito, a través del sudor, que esté deshidratado, a través de una deshidratación,
hasta una hemorragia, ¿ok? Hemorragia gastrointestinal, hemorragia por traumatismo, hemorragia interna. El primer dato de disminución en el volumen sanguíneo es pues la taquicardia, ¿ok? Bradicardia, ¿cuándo se considera bradicardia? Abajo, desde 59 para abajo es una bradicardia. ¿Hasta cuándo se considera bradicardia normal? En estos casos no hay bradicardia sinusal, ¿ok? Si la frecuencia cardíaca está por abajo de 60, quiere decir que el nodo sinusal ya no está a cargo. Entonces hay una bradiarritmia. Hay que ver qué es lo que está produciendo la bradicardia, ¿ok? Luego, frecuencia respiratoria. ¿Cuál es la frecuencia respiratoria normal? De 12 a 20 respiraciones por minuto. Sí, igual, si tenemos arriba de, se considera taquipnea cuando está arriba de 21. ¿Cuáles son? ¿Qué significa tener una taquipnea? Igual en choque. Igual puede ser un choque, también puede ser por disminución del volumen sanguíneo. Lo que significa normalmente la taquipnea se presenta, es el primer dato de que la oferta de oxígeno está disminuida, ¿okay? Ya sea por patología respiratoria, por alguna falla en el pulmón. ¿Se acuerdan de todo lo que tiene que ver con el intercambio de gases? Sí. Ventilación, perfusión, ¿no? Ajá, la ventilación, perfusión. Si hay alguna alteración en la ventilación, perfusión, por cualquiera de las causas, ya sea neumonía, edema pulmonar, asma, enfisema, cualquier cosa que disminuya el porcentaje de difusión y lleve a que haya menos oxígeno en la sangre, entonces la compensación del cuerpo es la taquipnea, ¿ok? También, como dicen, ¿saben bien lo de acidosis, alcalosis? Sí. ¿Cuál es la compensación de acidosis metabólica? Con taquipnea. Hiperventilación. Entonces, la compensación de una acidosis metabólica es una alcalosis respiratoria. ¿Cómo se logra la alcalosis respiratoria? Hiperventilando, sacando el CO2. Acuérdense que el CO2 es ácido. Entonces, una paciente que tenga una acidosis metabólica va a presentar taquipnea, ¿ok? ¿Cuál es el caso más común de acidosis metabólica? Intoxicación por monóxido de carbono. No es el más común. El más común es una cetoacidosis diabética, ¿ok? Entonces, si tienen un paciente con alteración del estado de conciencia, aliento con olor a frutos, que tiene debilidad, que está vomitando y aparte también tiene usted lo ve el taquipneico, sobre todo la respiración clásica, que es la respiración de Kussmaul, que son respiraciones rápidas y profundas. Ustedes van a pensar en una cetoacidosis diabética, ¿ok? Entonces, siempre que ustedes vean una frecuencia cardíaca, una frecuencia respiratoria arriba de 21, puede ser, lo primero es que tiene disnea, ¿ok? Dificultad para respirar. La disnea puede tener dos causas. La causa respiratoria del pulmón, alguna patología pulmonar o una causa cardíaca. ¿Se acuerdan? Les dije en la clase pasada, ¿cómo hacen la diferencia entre una disnea cardíaca a una disnea respiratoria? Dependiendo de la presencia de ortopnea. ¿Ok? ¿Qué es ortopnea? Es la presencia de disnea al estar el paciente en decúbito. ¿Ok?
Entonces, si ustedes ven que un paciente tiene taquipnea, que está batallando para respirar, entonces ustedes van a buscar lo primero por que se presente taquipnea es por disnea. Ustedes tienen que ver si es una causa pulmonar o si es una causa cardíaca. Si es una causa cardíaca, ¿qué otros signos van a buscar? ¿Qué les causa la dificultad respiratoria? Es el edema pulmonar, ¿ok? El edema pulmonar, ¿por qué se produce? Por insuficiencia cardíaca. Es insuficiencia cardíaca, hay aumento de la presión. Hidrostática capilar. Hay aumento de la presión hidrostática capilar. Si el corazón no bombea como debería de bombear, la sangre se va estancando en el corazón, específicamente en el ventrículo izquierdo. Si del ventrículo izquierdo, si hay insuficiencia del corazón, si el corazón está insuficiente, la función del corazón es bombear, ¿ok? Al estar bombeando, si el corazón no bombea como debe de bombear, la sangre literalmente se estanca, cada vez se estanca primero en el ventrículo, de ahí a la aurícula y de ahí al pulmón. Aumenta la presión hidrostática capilar y causa edema pulmonar, ¿ok? ¿Cuál es un signo claro de edema pulmonar? Hay dos cosas. Bueno, ese es un dato de insuficiencia cardíaca, ¿ok? Pero hay dos signos que les va a hablar a ustedes de edema pulmonar, ¿ok? Que es el esputo asalmonelado, un color así literalmente como el salmón, que es entre rosita, anaranjadito, y lo otro es que el paciente al respirar lo escucha como si una olla estuviera hirviendo, se escucha. Literalmente escuchan un gorgoteo. Entonces esos son dos datos de edema pulmonar en el que el paciente puede presentar taquipnea, ¿ok? Entonces, ¿qué otros datos dan insuficiencia cardíaca? Como lo dijo él, la ingurgitación yugular. ¿Qué otros datos les hacen pensar a ustedes de insuficiencia cardíaca? Piensen. Sibilancias. La pérdida del choque de punta en la función cardíaca. ¿Qué otros datos? Hay datos más claros. Fíjense, si la sangre, dependiendo, tenemos 4 tipos de insuficiencia cardíaca, ¿ok? La insuficiencia sistólica e insuficiencia diastólica. Pero eso es muy fisiológico, pero lo más clínico es insuficiencia cardíaca derecha e insuficiencia cardíaca izquierda. Si hay insuficiencia cardíaca del lado derecho, ¿cómo se va a manifestar? Si el ventrículo derecho no está bombeando, la sangre se va estancando también en la aurícula derecha. Si se estanca en la aurícula derecha, todo el sistema venoso se va a congestionar, ¿ok? Todo el sistema venoso va a estar congestionado. Entonces, ¿cómo se va a manifestar? Como la ingurgitación yugular. Ustedes van a ver que la yugular está distendida en el cuello cuando no debería de estar. Va a presentar edema en miembros, tanto en miembros superiores como miembros inferiores, que llega, fíjense, que llega a la aurícula derecha, la vena cava superior, ¿ok? Si la sangre se está estancando, pues se ve la ingurgitación yugular. De la vena cava inferior, ¿cómo se va a manifestar? Igual que en el pulmón, aumenta la presión hidrostática, y al aumentar la presión hidrostática en la vena cava inferior, se va a presentar edema ascitis, ¿ok? Van a tener un paciente con ascitis y pues edema en miembros inferiores. Entonces, si le llega un paciente con taquipnea, que ustedes lo ven que está presentando una clara disnea, y aparte ustedes los ven que tiene antecedentes de hipertensión, ustedes lo ven clínicamente, el paciente está pálido, el paciente tiene edema de miembros inferiores, tiene ascitis, ustedes le ven el cuello y tiene ingurgitación yugular, todo eso les dice que el paciente tiene una insuficiencia cardíaca.
Entonces, la taquipnea, ¿cuál es el motivo de la taquipnea? Pues es una causa cardíaca, específicamente insuficiencia cardíaca. Ahora, la clave, acuérdense, no se les olvide, la clave para diferenciar entre una disnea de origen cardíaco y una disnea de origen respiratoria, de origen pulmonar, es la presencia o no de ortopnea. Si hay ortopnea, que es disnea en el decúbito, eso dice que la causa es cardíaca. Si usted le pregunta al paciente, ¿tiene dificultad para respirar? Si se acuesta, el paciente le dice, sí, pues es ortopnea, la causa es cardíaca. Si el paciente tiene disnea, independientemente de esté acostado o no, es una causa pulmonar, ¿ok? Luego, ¿cuáles podrían ser las causas de taquipnea pulmonar? Si le llega un paciente que tiene tos, expectoración, fiebre, ¿de qué les habla? Tuberculosis. Sí, pero lo primero que piensas con un paciente con tos, expectoración, mucha flema y fiebre, neumonía, ¿ok? Paciente tiene tos, expectoración y fiebre, lo primero que van a pensar es en neumonía. Si el paciente tiene tos, tiene hemoptisis, sudoración nocturna, pérdida de peso o lugar endémico, van a pensar en tuberculosis. Si el paciente llega y les dice que tiene un antecedente de atopia, que tuvo rinitis alérgica, presenta dificultad para respirar, siente opresión en el pecho y ustedes escuchan audible sibilancias, ¿qué van a pensar ustedes? Asma, muy bien. Si ustedes tienen un paciente que ha fumado, tiene antecedentes de tabaquismo y presenta dificultad para respirar, ustedes automáticamente van a pensar en EPOC. En EPOC, en un enfisema, ¿ok? Entonces, cada uno, estoy tomando mucho tiempo porque solo los signos vitales les pueden decir mucho, ¿ok? Siempre, siempre, siempre revisen primero. ¿Ven ustedes su caso clínico? Lo primero que tienen que revisar es los signos vitales. Hay que ver si el paciente está estable o inestable. Ok. La bradipnea. ¿Por qué se puede presentar bradipnea? Dificultad para respirar. Por taquicardia. Sí, exactamente. Lo más común es depresión del sistema nervioso central, ¿ok? ¿Por qué se puede dar una depresión del sistema nervioso central? Ya sea por un traumatismo que está afectando el bulbo respiratorio, o también puede ser por intoxicación. Intoxicación. Por alguna intoxicación, ¿ok? Ya sea benzodiazepinas, opiáceos, metanfetamina puede alterarles, ¿ok? Puede darle bradipnea. Luego, la presión arterial, ¿cuál es lo normal? Lo óptimo es que esté abajo de 120-80, ¿ok? La normalidad es que la presión sistólica esté entre 102 y 120 y la diastólica entre 61 y 80. ¿Cuándo se va a considerar? Miren, aquí hay, dependiendo de la fuente, ¿ok? Por definición, arriba de 121-81. Pero la verdad es que para considerarse hipertensión como tal, la regla es arriba de 140-90. ¿Okay? Si ustedes tienen un paciente con presión arterial arriba de 140-90, se considera hipertensión. ¿Qué causa la hipertensión? Pues es una enfermedad multifactorial. Hay muchas causas que les puede ocasionar hipertensión, ¿ok? Es una enfermedad crónica que a lo largo de los tiempos puede tener, bueno, para empezar existen dos clasificaciones, ¿no? Hipertensión primaria y hipertensión secundaria. La hipertensión arterial primaria está causada por múltiples factores: sedentarismo, diabetes, dislipidemia,
Hay múltiples factores que condicionan que un paciente tenga hipertensión. ¿Ok? Ahora, hipotensión. ¿Qué les dice si un paciente tiene hipotensión? Que tiene pérdida de volumen sanguíneo. Muy bien. Sí, pero ya eso, la insuficiencia cardíaca ya que presenta hipotensión ya estaría en estadios ya casi terminal, ya casi falleciendo. ¿Ok? Pero sí puede ser insuficiencia cardíaca. La hipotensión, lo importante es que ustedes identifiquen siempre estas cifras. Si un paciente presenta presión arterial abajo de 90-60, se considera choque, estado de choque, ¿ok? Y hay que actuar rápido. ¿Cuáles son los tipos de choque? Pues el más común es el hipovolémico, por pérdida de volumen sanguíneo, ya sea por hemorragia activa o por deshidratación severa, ya sea diarrea, vómito o sudoración excesiva. Cuando puede ser también un choque cardiogénico, pacientes que sufren infarto agudo de miocardio masivo les puede presentar un estado de choque, una hipotensión severa. Otra, anafilaxia. Si un paciente presenta una reacción alérgica severa, se considera un choque anafiláctico que se puede presentar con hipotensión. Otra, si un paciente presenta sepsis, las bacterias tienen unos neurotransmisores que causan vasodilatación masiva, lo cual al vasodilatarse pierde la tensión literal y se causa un estado de choque, que es un choque séptico. Y la otra es cuando se sufre un traumatismo medular, un traumatismo a nivel traumatismo craneoencefálico que produce un choque cardiogénico. Se pierde el tono simpático y automáticamente también hay hipotensión. Entonces, siempre que tengan hipotensión, recuerden, lo primero va a ser estabilizar al paciente. Dependiendo del tipo de choque, pues es la respuesta que se da, ¿verdad? Si es hipovolémico, la respuesta va a ser cristaloides o hemoderivados. Si es anafiláctico, ¿con qué se va a resolver? Con epinefrina. Si es séptico, pues le tienen que meter cristaloides y le tienen que meter antibióticos de amplio espectro. Si es neurogénico, pues nada más el problema es que perdió el tono simpático, le tienen que meter aminas y igual cristaloides. Ahorita no se tienen que preocupar tanto por manejar eso, nada más lo que quiero es que tengan presente cuán importantes son los signos vitales, ¿ok? Luego la última, la siguiente es la temperatura. Se considera, la población en general, ojalá se supiera la temperatura normal, ¿ok? Siempre le van a llegar a su consulta mamás de que, oiga, le traigo a mi niño porque tuvo fiebre. Y le preguntas, ¿y cuánto tuvo? Y la mamá, 37.1. Y ustedes, señora, eso no es fiebre, es temperatura normal. Entonces, es muy importante saber de que la temperatura normal es de 36.5 a 37.4, ¿ok? Entre 37.5 y 37.9 se considera febrícula, temperatura arriba de 38 es fiebre y temperatura abajo de 36.4 va a ser hipotermia. ¿Qué nos dice una febrícula? ¿Cuáles son los datos si ustedes ven un paciente con febrícula, qué significa? Que está comenzando con un proceso infeccioso o que tiene un proceso inflamatorio, ¿ok? Un proceso inflamatorio importante.
si ustedes ven un paciente con fiebre, si ustedes ven un caso clínico, un paciente con fiebre, automáticamente lo primero que van a pensar es en infección, un proceso infeccioso. ¿Cuál es la segunda opción si no es un proceso infeccioso y tiene fiebre? Leucemia. ¿Ok? Si tiene hipotermia, ¿en qué van a pensar? ¿Por qué leucemia y no otro cáncer? Bueno, Cualquier cáncer. normalmente, o sea, dentro de los cánceres, varios se pueden causar fiebre, pero el más común es la leucemia. ¿Ok? La hipotermia, igual, fíjense, hay un porcentaje de la población que los cuadros infecciosos no lo manifiestan como fiebre, lo manifiestan como hipotermia. ¿Ok? Entonces, siempre que vean un paciente con hipotermia, también deben de pensar que probablemente están ante un cuadro infeccioso. ¿Ok? ¿Qué población sería, doctor? ¿Vale? ¿En qué población sería? No sé exactamente el porcentaje exacto, pero creo que es alrededor del 5%. ¿Okay? No puedo decir con certeza, pero es alrededor del 5%. Muy bien. Y luego, lo siguiente, la saturación de oxígeno. Lo normal es de 95 a 100. Si un paciente presenta saturación abajo de 95, se considera, ¿qué término es? Hipoxemia. ¿Ok? ¿Qué van a pensar ante un paciente con hipoxemia? Muy bien, que no se está dando. Si hay hipoxemia, la oferta de oxígeno está disminuida. ¿Qué causa que haya disminución en la oferta de oxígeno? Una falla en la ventilación-perfusión. ¿Qué les puede dar la falla en la ventilación-perfusión? Los procesos pulmonares. ¿Okay? Desde una neumonía, un edema pulmonar, asma, bronquitis, enfisema. Cada una de las patologías tiene una manera específica que afecta la relación ventilación-perfusión y disminuye el oxígeno en la sangre. ¿Okay? ¿A partir de cuánto el paciente necesita oxígeno? Lo tienen que conectar a oxígeno. Abajo de 92 es indicación para hospitalización y para conectar a sus pacientes a oxígeno. ¿Okay? Entonces, siempre en los casos clínicos, lo primero que tienen que revisar es los signos vitales. El primer paso, antes de hacer un diagnóstico, antes de pensar en estudios para el diagnóstico, antes de pensar en cualquier otra cosa, siempre va a ser estabilizar a su paciente. Si el paciente presenta hipertensión, lo primero es controlar la hipertensión. Si el paciente presenta hipotensión, lo primero es estabilizarlo resolviendo el estado de choque, indagar por qué el paciente está teniendo la hipotensión. Si el paciente presenta saturación abajo de 92, ¿cuál es el primer paso? Conectar su paciente a oxígeno. Revisar, ¿se acuerdan de la ABCDE? Revisar la vía aérea, revisar la ventilación, revisar la circulación. ¿Ok? Muy bien. ¿La siguiente? Ahora, esto se lo tienen que aprender, ¿ok? Hay cosas que son de memoria y esta es una de ellas, la clasificación de la hipertensión arterial. Lo óptimo es que esté abajo de 120 sobre 80, ¿ok? Lo normal, tengo que hacer una corrección en la página, en la anterior. Entonces, esta tabla está mal, ¿ok? Se considera hipertensión
cuando es arriba de 140 sobre 90, lo que les dije ahorita. Entonces, el nivel óptimo abajo de 120 sobre 80, normal, la sistólica de 120, 129, presión diastólica 80 a 84. La limítrofe o fronteriza va a ser de 130, 139 la sistólica, 85, 89 la diastólica. La hipertensión arterial de estadio 1 va a ser de 140 a 160 la sistólica, la diastólica de 90 a 99. La hipertensión estadio 2, 160 a 179 la sistólica y de 100 a 109 la diastólica. Hipertensión estadio 3, arriba de 180 la sistólica y arriba de 110 la diastólica. ¿Ok? Entonces, presión normal de 120 a 129 la sistólica, 80 a 84 la diastólica. Importante siempre va a ser el límite. Siempre que tenga presión arriba de 140 sobre 90 va a ser hipertensión. ¿Okay? ¿Cómo se establece el diagnóstico? Cuando un paciente presenta arriba de 140 sobre 90. Hay días, la guía está bien estandarizada de cómo hacer el diagnóstico. Tiene que ser 2 tomas de presión alta en la consulta en diferentes días para considerarse hacerse el diagnóstico de hipertensión. ¿Okay? Entonces, esta gráfica, este cuadro, se lo tienen que saber. ¿Okay? La clasificación de la hipertensión arterial por cifras. Pues vamos a tomar un break de 5 minutos, 7 minutos.
Yeah.
Entonces, uno de sus compañeros, si ustedes ven la Asociación Americana del Corazón, maneja otros datos, ¿ok? La guía internacional se llama JN, ahorita vamos en la 9. La J9 es la que tiene lo que dicta muchas de las patologías. Hay una guía internacional que lo hace, ¿no? Por decir, la de diabetes, pues de la ADA, que es la Asociación de Estados Unidos, igual la de corazón, la de EPOC es la GOLD, la de asma es la GINA en España, pero la cosa es que ahorita desde con ustedes nos vamos a enfocar mucho, ustedes son de primera generación, nos vamos a empezar a enfocar mucho en lo que dicen las guías nacionales, ¿ok? Para que cuando vayan a presentar el ENAR, ustedes estén familiarizados con las guías de práctica nacionales. Entonces, si ustedes se van al CNT, le ponen guía de práctica aquí.